¿Alguna vez has sentido una certeza absoluta en el pecho, una señal clara y directa, mucho antes de que tu mente pudiera siquiera procesar la situación? Solemos creer que somos nuestra mente consciente, que el cerebro en la cabeza es el único director de esta orquesta biológica y que todo lo demás es simple soporte físico. Pero la ciencia de vanguardia acaba de confirmar lo que los antiguos sabios siempre supieron. Tienes un segundo centro de mando. Un complejo sistema nervioso con 40.000 neuronas sensoriales que aprenden, sienten y participan en procesos de adaptación fisiológica de forma independiente a tu cerebro. Hoy vamos a descender de la dictadura de la mente al santuario del pecho para descubrir la tecnología oculta de tu corazón. Si buscas una comprensión profunda de tu biología para transformar tu realidad, considera unirte a esta comunidad de observadores despiertos. Suscríbete para no perderte el próximo paso en esta ingeniería de la percepción. Prepárate para entender por qué tus decisiones más importantes no se toman pensando, sino sintonizando una frecuencia que siempre ha estado ahí. Bienvenido a la alquimia del observador. Durante siglos, la medicina oficial nos enseñó que el corazón era simplemente una bomba mecánica. Un músculo incansable, sí, pero limitado a la tarea de mover fluido de un punto A a un punto B para mantener la presión vital. Sin embargo, en el año 1991, el doctor Andrew Armour descubrió algo que obligó a reescribir los manuales de anatomía humana. El corazón tiene su propio sistema nervioso intrínseco. No es una simple extensión del cerebro de la cabeza, sino una red de 40.000 neuronas tan sofisticada que los científicos la han bautizado como el pequeño cerebro del corazón. Para entender la magnitud de esto, imagina que tu cuerpo es una inmensa corporación tecnológica global. Tu cerebro, situado en la cabeza, es el director general. Es el encargado de la lógica fría, del análisis de datos masivos y de la estrategia a largo plazo. Pero el corazón no es un empleado más. El corazón es el director de operaciones en tiempo real. Tiene su propio equipo de inteligencia de élite que toma decisiones críticas en fracciones de segundo sin esperar la validación de la oficina central. Estas 40.000 neuronas sensoriales tienen capacidades asombrosas. Pueden sentir, procesar información y participar en procesos de aprendizaje y adaptación fisiológica. Esto rompe el paradigma de que solo la cabeza piensa. El corazón tiene una forma de inteligencia que no utiliza palabras, sino pulsos y sensaciones. El corazón no espera órdenes del cerebro para reaccionar ante una emoción intensa o un peligro inminente. De hecho, las investigaciones demuestran que el corazón envía mucha más información al cerebro de la que recibe de él. ¿Cómo ocurre esta comunicación? Ocurre a través de 4 vías principales: la neurológica, mediante impulsos nerviosos; la bioquímica, mediante hormonas; la biofísica, a través de ondas de presión; y la energética, mediante campos electromagnéticos. A diferencia de las neuronas de tu cabeza, que a menudo se pierden en el ruido constante de las preocupaciones, las neuronas de tu corazón operan en una frecuencia de coherencia pura. Ellas no analizan probabilidades infinitas para paralizarte. Ellas detectan la verdad vibratoria del presente. Cuando dices que tienes un presentimiento o que algo te late, no estás usando una metáfora poética. Estás describiendo un proceso fisiológico real. Tu pequeño cerebro cardíaco está procesando datos ambientales, microcambios en el entorno y señales sutiles que tu mente racional aún no ha sido capaz de decodificar. El cerebro de la cabeza es un experto en el cómo, pero el cerebro del corazón es el maestro del qué. Ignorar esta inteligencia es como intentar navegar un barco moderno apagando el radar y confiando solo en un mapa de papel antiguo. El corazón detecta datos biológicos reales mucho antes de que tu intelecto logre construir una frase para explicarlo. Si el cerebro se comunica a través de impulsos eléctricos rápidos que viajan por cables nerviosos, el corazón utiliza un lenguaje mucho más expansivo y potente: el campo electromagnético. El corazón genera el campo de energía más grande de todo el cuerpo humano. Es aproximadamente 60 veces más fuerte eléctricamente que el del cerebro y significativamente más potente en su componente magnético. Esto no es una teoría esotérica. Es un dato que se mide con instrumentos de alta sensibilidad como los magnetocardiogramas. Para que todo el mundo pueda visualizarlo, imagina que tu cerebro es una pequeña antena de radio local que llega apenas a unos pocos metros.
Tu corazón, en cambio, es una poderosa estación de transmisión que proyecta su señal detectándose incluso a cierta distancia del cuerpo con instrumentos sensibles. Este campo tiene una forma geométrica que los investigadores asocian al toroide. Es una esfera de energía vibrante que nace en tu pecho y rodea tu presencia física. Esto significa que cuando entras en una habitación o te acercas a alguien, tu corazón ya se ha presentado y ha intercambiado información mucho antes de que tú pronuncies la primera palabra. Tus 40.000 neuronas cardíacas actúan como los receptores de este campo. Son sensores de altísima precisión que detectan las frecuencias de las personas y los lugares que te rodean. Es por eso que a veces sientes una tensión pesada al entrar en un sitio donde hubo una discusión, aunque todo parezca estar en calma. No es una intuición mágica, es una transferencia de datos inalámbrica entre sistemas biológicos. Tus neuronas cardíacas están leyendo el estado emocional del campo del otro y enviando una señal inmediata de alerta o de seguridad a tu cerebro. Pero lo más fascinante es cómo este campo afecta tu propia claridad mental. Cuando experimentas emociones de baja frecuencia como el miedo o la ira, el ritmo de tu corazón se vuelve caótico e irregular. En términos técnicos, entra en un estado de incoherencia. Imagina una estación de radio emitiendo solo estática agresiva. Esa señal de estática viaja directamente hacia arriba, al cerebro, y bloquea las funciones de la corteza prefrontal. Esta es la zona donde reside tu capacidad de razonar y tomar decisiones sabias. Por eso, cuando estás profundamente enfadado, literalmente pierdes la cabeza. Tu corazón ha inhibido tu cerebro para priorizar una respuesta de supervivencia emocional. En cambio, cuando cultivas emociones elevadas como la gratitud o el aprecio, el campo electromagnético de tu corazón se vuelve armónico y ordenado. Entra en coherencia. Esta señal armónica actúa como un permiso de apertura para el cerebro. Facilita las funciones cognitivas, mejora el enfoque y permite que tu creatividad alcance niveles que la lógica fría nunca podría tocar. Uno de los descubrimientos más misteriosos de la neurocardiología es la supuesta capacidad de memoria del propio tejido cardíaco. Durante décadas han existido relatos clínicos controvertidos que han despertado preguntas fascinantes sobre los trasplantes de órganos. Existen casos documentados donde el receptor comienza a manifestar gustos o rasgos de personalidad que parecen coincidir con los del donante. Personas que tras recibir un corazón desarrollan una afición repentina por una música o comida que antes ignoraban. Aunque la ciencia oficial aún busca explicaciones biológicas para estos fenómenos, esto sugiere algo revolucionario. Esas 40.000 neuronas podrían almacenar una base de datos biológica de quiénes somos a un nivel profundo. Tu memoria no sería un archivo exclusivo de tu cabeza, sería un sistema híbrido. El cerebro de la cabeza almacena los datos duros, nombres, fechas y conceptos lógicos, pero el corazón participaría en la huella energética de lo que hemos vivido y sentido. Es el guardián de una sabiduría instintiva, aquella que no necesita palabras para saber qué es lo correcto. Mientras que el cerebro de la cabeza es propenso a las dudas y a los bucles infinitos de incertidumbre, el corazón posee una tendencia hacia la integridad. Esta es la base de lo que llamamos intuición real. Algunos experimentos sugieren que el cuerpo anticipa estímulos emocionales segundos antes de que la mente consciente los procese. En pruebas controladas, los sujetos miraban imágenes aleatorias en una pantalla, algunas relajantes y otras muy perturbadoras. En ciertos estudios se observó que el corazón de los participantes cambiaba su ritmo y enviaba señales al cerebro antes de que la imagen apareciera. El cuerpo parecía detectar el estímulo antes de que sucediera en el tiempo lineal del observador consciente. Esto nos conecta directamente con la idea de que el tiempo es una construcción mental. Si todo ocurre en un eterno presente, el corazón es el órgano que tiene la antena sintonizada con ese flujo de información. Tus neuronas cardíacas no están limitadas por la lógica secuencial del lenguaje. Ellas detectan datos biológicos antes de que se conviertan en pensamiento. Vivir desde el corazón no tiene nada que ver con ser una persona emocional en el sentido clásico de la palabra. Al contrario, es un acto de alta tecnología biológica y soberanía personal. Significa aprender a escuchar al procesador que tiene acceso a una red de información a la que tu mente racional no siempre puede entrar.
Cuando escuchas a tu corazón, estás consultando un radar intuitivo que ya ha calculado variables invisibles. Es la diferencia entre intentar resolver un laberinto caminando por sus pasillos o mirarlo desde un helicóptero. ¿Cómo podemos llevar todo este conocimiento a la práctica diaria de un observador consciente? ¿Cómo se enciende este cerebro del corazón de forma voluntaria? La respuesta reside en un estado fisiológico sólido y documentado llamado coherencia cardíaca. No es relajación pasiva, sino un estado de alerta tranquila y máxima eficiencia biológica que se refleja en la variabilidad de tu ritmo cardíaco. Para que lo entiendas con una metáfora clara, imagina una orquesta de 100 músicos donde cada uno toca a un ritmo diferente. Eso es lo que ocurre cuando vives bajo el estrés crónico. El cerebro analiza sin parar, el cuerpo segrega hormonas de supervivencia y el corazón late con desorden. Hay mucho ruido, pero no hay música. La coherencia cardíaca es el proceso de invocar al director de orquesta. Cuando logras que el ritmo de tu corazón sea rítmico, coherente y estable, todos los demás sistemas del cuerpo se sincronizan con ese latido maestro. Tu sistema hormonal y tus ondas cerebrales empiezan a bailar al mismo compás. En ese estado de sintonía, tus 40.000 neuronas sensoriales dejan de emitir señales de peligro y se convierten en una antena de alta definición. Dejas de ser una víctima reactiva de lo que te sucede para convertirte en un emisor consciente de tu propia realidad. Para practicar esta alquimia, el primer paso es redirigir tu atención. En lugar de dejar que tu conciencia flote en el caos de tus pensamientos negativos, llévala físicamente al centro del pecho. Al poner tu atención en el corazón, estás enviando recursos a esas 40.000 neuronas. El segundo paso es la respiración rítmica. Al respirar de forma lenta y pausada, 5 segundos para inhalar y 5 segundos para exhalar, informas a tu sistema nervioso autónomo que el entorno es seguro. Esto genera un patrón de ondas cardíacas ordenado. Pero el toque final es el sentimiento elevado. Al evocar voluntariamente una emoción de gratitud o aprecio, estás cambiando físicamente la frecuencia de tu señal electromagnética. No estás pensando en la gratitud, la estás fabricando como una señal eléctrica real en tu pecho. En ese momento de coherencia, las neuronas de tu corazón envían un mensaje directo al cerebro diciendo: podemos expandirnos. La coherencia es el puente real entre tu biología animal y tu potencial infinito. Hoy hemos descendido de la complejidad de la mente a la sabiduría del pecho. Saber que posees un segundo cerebro de 40.000 neuronas no sirve de nada si no lo aplicas con la sobriedad de un arquitecto. El sistema nos enseñó a desconfiar del corazón, etiquetándolo como vulnerabilidad mientras veneramos la lógica fría. Pero la verdadera inteligencia no es pensar, sino integrar. No eres un esclavo de tu análisis. Eres el dueño de una estación de transmisión capaz de sintonizar la verdad antes de que se manifieste. Te invito a un experimento. Ante tu próxima decisión crucial, no hagas listas. Cierra los ojos. Lleva tu atención al pecho y escucha el silencio vibrante de tu pequeño cerebro cardíaco. Esa primera certeza sin palabras es tu sabiduría más antigua hablándote. Comenta la palabra coherencia si estás listo para habitar tu centro y cuéntanos tu experiencia con la intuición. En el próximo vídeo exploraremos la geometría sagrada de tus relaciones y cómo los demás son fractales de tu propia frecuencia. Gracias por tu atención. Al dármela hoy, has invertido en tu expansión. Recuerda siempre, el mundo no cambia cuando descubres nuevas respuestas, cambia cuando finalmente aprendes a hacer mejores preguntas. Sigue observando. La transmutación ha comenzado. Bienvenido a la alquimia del observador.